¡Qué desgraciado! Se van a funar durísimo. Sí, ¿no? vamos a ver. El fundado del podcast. No importa, es el que más pega siempre. Amigos, disculpen, se acaba de ir la luz en el Ecuador, entonces volvimos. Entonces, disculpen el corte. Seguimos con nuestro podcast de ciencia, filosofía y anécdotas. No perturbadoras, no perturbadoras, normales. En realidad la mayoría han sido perturbadoras de nuestra vida. Bueno, sí, la vida es dura en Latinoamérica, chicos. Sí, en Ecuador sobre todo la vida es muy dura. Oye, expliquemos un poquito de cómo nos conocemos y cómo nació esta idea de crear esto, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer una introducción, Ujú. una merecida introducción. Sí, sí, sí. Bueno, con Pancho nos conocemos ya bastantes años, somos amigos. Un día recuerdo que... ¿Cuántos años somos, amigos? Unos más de 10 años, ¿pueden creer eso? Sí. No, unos 10, sí. Más de 10 Sí, años. sí, sí. Tranquilamente unos 13 años, yo creo. Sí, pues sí. Fue gracioso, me acuerdo que llegué, así como nuevo, no conocía a nadie, y había un chico así. Como ustedes pueden ver, soy una persona tímida, la verdad. No, para grabar un podcast la verdad es que sí somos extrovertidos. Sí, Ajá. sí. Ha cambiado, obviamente han cambiado las cosas desde el colegio. Claro, las en el personas colegio que sí somos éramos ahora. más introvertidos, sí. Y me acuerdo que me acerqué y le dije, ¿esto es primero de bachillerato? No sé. Creo que no. Y de ahí surgió una hermosa amistad Desde ahí que ando. perdura hasta ahorita y ahora tratamos de ganarnos la vida así, haciendo ridículo en internet básicamente. Así es. La mejor forma, ¿no? La mejor forma sí. de esta generación, diría yo. Sí, de esta generación. O sea, y quizás, ¿te imaginas qué va a pasar en la siguiente generación? Por ejemplo, ya hay gente que come en internet y hay gente que se conecta a ver gente cómo come. o sea. Hay ahora las impresoras 3D pueden hacer comida comestible. No. Comestible y nutritiva. No. ni Nutritiva. cagando. Hermano, te lo juro. Google it. Todos. De Googleenlo. hecho, ahora hay emojis que son personas que dicen tap, tap, tap en la pantalla, tap, 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 tap en la Ah, pantalla. sí. Una rosa, una rosa. A flower. Oh, a rainbow. Yeah. Esperemos no terminar en eso. Ojalá porque nunca terminar en La situación está difícil. Entonces, tranquilamente, un día abro TikTok y empiezo un directo así. Tap, tap en la pantalla, gente. Tap, tap. Para que me comiencen a donar, chicos, por favor, ahí. Agradeceré si están presentes, ¿no? Ujú. Pero yo me acuerdo que en el colegio ya éramos introspectivos, loco. O sea, sí, era mucho de filosofar, de... Me acuerdo que conversábamos de qué hiciste tu día anterior. Comí un arroz con atún, me puse a ver. How I Met Your medio- Mother. Y era Sí, como sí. que conversábamos qué hicimos el día anterior y así. Sí. Y era un cague porque también jugábamos ajedrez. Entonces el Pancho tenía en su celular, me acuerdo que... La el aplicación, ajedrez, sí. Y éramos como que el Pancho se sentaba al frente mío, yo atrás, y el Pancho daba su movimiento y me pasaba el celular. Y yo daba mi movimiento. En clase de inglés. En clase de inglés. Now we speak English very good, but... Ya. No. Iba a decir algo, pero la voy a cagar. Ajá. No, y así fue como nos conocimos. Y esto del podcast tenemos la idea de hacerlo hace cuánto tiempo, puta. Por lo menos 1 año, 2 años. loco. Sí. Es la primera vez que en realidad lo estamos haciendo ya de manera seria. Ujú. Y esperemos que sea algo que perdure en nuestras vidas, ¿no? Que Sí. nos puedan ver aquí ahora y quizás de aquí dentro de unos 5 años nos vean también cómo hemos ido creciendo con ustedes. Y... Ujú. O sea, en realidad no es que hacemos esto para comer, que si queremos redituar, no. Pero, o sea, nosotros somos personas que de verdad consumimos podcast. Ujú. Al menos yo, en el tema de cuando estaba en la U, editando cosas, diseñando, siempre es como que estoy escuchando un podcast detrás y es algo que me parece un formato increíble. O sea, el hecho de sentirte acompañado, de estarte nutriendo de información mientras estás haciendo tus cosas es algo full bacán. Y cagándote de risa también. Sí. O sea, tanto puede ser algo informativo como queremos hacerlo y también algo de distracción, ¿no? Ajá. Algo para, como cuando te pones una serie de fondo, esto Exactamente. también puede ser un podcast de En vez de fondo. eso, ponte a 3 ecuatorianos que tratan de ganarse la vida. Así es. Ajá. Estás destacando en el tráfico, te pones un Exacto. podcast. Te pones a escuchar a Lord Vasco cómo habla huevadas. Así. Te cagas de risa y las 2 horas que te pegas en Quito hasta el Valle de los Sillos pasan. Sí, y sobre todo ahorita que no hay luz, está más hecho verga el tráfico, loco, Sí. más que nunca. Sí, sí. Ojalá lo podamos poner en Spotify. Sería... Uf, no, Apple Music, todo, Deezer, TikTok. Llega todo. Y tap, tap en la pantalla, gente. Tap, tap. Sigamos. Nuestro tema sigamos. de hoy, aunque nos fuimos ya mucho por la banda, como lo recuerdan, era Introducción a la Ciencia y la Filosofía. Tú, cuéntanos, Ujú. ¿cómo te enamoraste de la ciencia y la filosofía? Bueno, la filosofía llega a mi vida ya ahorita más tarde, ¿no? La filosofía, o sea, tú dirías que eres alguien más de filosofía que de Sí, ciencia. totalmente. O sea, yo me enamoré más de la filosofía que de la ciencia. Aunque la ciencia igual siempre ha sido algo que me ha encantado por temas, o sea, el hecho de... Yo soy full friki, o sea, somos full frikis. El tema de que nos gusta Marvel, Ricky Morty, Futurama. De hecho, The aquí Big Bang tengo Theory.
Un cómic muy bueno, Muy le bueno, recomiendo a todos, recomendadísimo. Watchmen. A Muy todos los amantes de recomendado. DC. Yo soy más de Marvel. Yo también soy más de Marvel, pero Watchmen, Watchmen es, yo diría, lo mejor de DC. lo de hecho. mejor, lo Ajá, mejor, lo ajá. mejor, lo mejor. No, Y y no solo- Batman. No, me equivoqué. Batman es lo mejor de Y no DC. solo eso, chicos, este cómic fue premiado por el New York Times No. porque habla sobre temas psicológicos muy interesantes. Inclusive en universidades de Estados Unidos lo utilizan como demostración para aprender sobre un poco las personalidades que pueden tener los seres humanos, ¿no? Qué denso, loco. Siempre te gustaba la psicología también. La psicología es un montón. tema también que me Sí, sí, apasiona sí. mucho. Sí, sí. Es un patrón en mí, de hecho, la psicología. Sí, todas las Por personas ahí, que le por rodean. ahí se ríen en el postcámaras. Y bueno, también lo que quería contarles es que este tema de filosofía y ciencia que estamos tratando va a ir cambiando, ¿no? No siempre va a ir ciencia y filosofía, sino que, por ejemplo, vamos a tratar temas como, no sé, cosas paranormales, amor, lo que sea en la vida, pero siempre lo vamos a llevar al lado filosófico, al lado Sí. introspectivo que queremos. Sí. Y también Analizar científico, algo. también si podemos darles datos curiosos o información importante e Sí, sí. interesante sobre la ciencia en general. Nos ahí verán muy vamos a estar. estúpidos, pero estamos constantemente leyendo y nutriéndonos así. Tal como me enamoré de la filosofía. Así es. Bueno, entonces la filosofía llega tarde en mi vida. O sea, amé siempre la ciencia y todo, pero más lo que yo amo es la filosofía. Ok. Y llega a mí por mi hermano. Mi O sea, hermano sí es una dirías persona- que eres poliamoroso o Mi relación con la tu filosofía. relación cómo es. Ajá. Monogámica Monogámica, o bala. uf. Sí, directa. Pero, o sea, así mismo como tú dijiste, la ciencia tiene varias ramas. La filosofía es igual, tiene un montón de ramas y tipos de filosofía. Mi Ok. filosofía favorita ahorita que estoy leyendo es hermética. Perdón, ¿qué digo hermética? Hermetista. Hermetista. Ajá, Ok. que es de Hermes Trismegisto, del Kybalión. Pero bueno, eso Ok. es otro tema Para el futuro. después, otro capítulo, tranquilamente. Sí, sí, sí. De A lo mejor hecho, un poco podemos ir a abarcar en algún momento, pero es que yo siento Pero que la después. filosofía es algo que está en todo. O sea, la gente tal vez lo cataloga como que es una ciencia así muy exacta y así, pero no, o sea, en realidad la filosofía es el arte de pensar, la ciencia de pensar, de buscar razones a la vida, a los efectos de la vida, a las condiciones de la vida, a la vida, básicamente, es entender la vida. ujú, Y es algo que ha dado los cimientos a todo lo que conocemos, a la civilización, a las matemáticas, a las ciencias, a la física, es todo parte de la filosofía ujú. de varios griegos con togas sentados a conversar de básicamente cómo funciona el universo. Es eso. Y no solo es de los griegos, los Es de egipcios todos. antes, ajá. Y inclusive quizás, ¿tú crees que inclusive el humano cavernario haya en algún momento explorado la filosofía? Totalmente. O sea, más bien el tema de cómo empezamos a despertar la conciencia y cómo empezamos como que a tratar de entender el mundo. Desde ahí ya nace la filosofía, eso ya es filosofía. Sí, sí, sí. Imagínate, yo me imagino a ellos descubriendo el fuego, ¿no? Qué denso. Y preguntándose, ¿qué es esto, no? Claro. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Ay, ray, me quema! Claro, o Dándose sea, cuenta. y Y la- pensando, analizando ahí, abarcando ya un poco los pensadores, ¿no? Y la diferencia es que, por ejemplo, a diferencia de otros animales que como que tú entiendes que quema y ya, como que, pero tú te cuestionas, ¿por qué surge? ¿Cómo lo hago que surja? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puedo sacar un provecho de esto? Ajá, O sea, el por qué. rápidamente ellos ya se dieron cuenta que si asan un ratón, un animal, una Ajá. rata, cualquier cosa, puede ser comida muy buena, muy rica, Claro. muy saludable, muy Claro, nutritiva. claro. O sea, eso ya es la conciencia, o sea, el preguntarte por qué, la causa, o sea, el cuestionarte. Porque- Cuestionarte es la Y conciencia. esto es muy interesante porque solo el ser humano lo tiene. Tú no ves a ningún animal que descubre el fuego cocinando su Claro, comida. a pesar de eso que hay animales muy inteligentes, como el delfín, el chimpancé. O sea, de hecho, tal vez ahorita me corrigen si es que me equivoco, pero como que la diferencia de inteligencia entre el chimpancé y el humano era como de un porcentaje muy bajo, no era tanta la diferencia. Ujú. Es solo unos pocos porcentajes lo que nos hace nuestro cerebro totalmente diferente al del mono. Imagínense el cerebro de un extraterrestre que se diferenciaría al de nuestro por unos 5, 6% de intelecto. capacidad. Ajá, de capacidad intelectual. Sería muy heavy. Quizás esas personas pueden mover cosas Con la mente. con la mente. Bueno, hay Teletransportarse. mujeres que a veces pueden mover cosas con la mente. Sí, de hecho, Mm. yo conozco una. Sí, sí, sí. Mi amor por la Me- filosofía monogámica. Entonces, surge más tarde en mi vida. Yo creo que hace unos 2, 3 años que surgió. Y básicamente surge porque a mí me gusta mucho conversar. O sea, el tema de sentarme con alguien a conocer su vida. Y más cuando es una persona que interioriza las cosas, que es como que analiza las cosas, que busca un sentido más profundo del que ya es la vida. O sea, me gusta mucho eso. Entonces, a partir de ahí nació mi amor por la filosofía. Pero lo malo es que empecé con un libro muy fuerte para aprender filosofía, que es Metafísica, de Aristóteles. Complejísimo, complejísimo a Ujú. más no poder. Y entendí que es un tipo de Literario.
literatura, que no es como leerte una novela que tú vas todos los días y lees. Hay gente que sí lee filosofía todos los días y fresco, pero para mí es un tema en el que sí tienes que estar como que concentrado, receptivo a un nuevo tipo de información que no es tan sencilla. Fácil de digerir, Ajá, claro ajá. que sí. Claro que sí. Entonces, pero Prácticamente ponerte a estudiar un poco. claro, o sea, pero también hay novelas que son filosóficas, como por ejemplo, te podría decir El extranjero, de Albert Camus. Es una novela, pero que trata de filosofía. Bueno, yo diría que muchas de las historias, novelas o cualquier tipo de libro, de alguna parte también abarca la filosofía. Claro. Solo el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, Claro. que es un libro muy famoso que realmente no tiene nada que ver con la filosofía, pero tú puedes de todo, absolutamente de todo, Introspeccionar, sacar... ajá, o el sea, ego del ser humano, la atención necesaria que necesitamos para vivir. Ajá, como, sí, es verdad. Exactamente. O sea, tú puedes sacar filosofía de cualquier cosa. De cualquier cosa. Eso es increíble, eso es una magia de la filosofía que para mí es hermosa. O sea, Ajá. como te dije, yo diría que soy poliamoroso un poco en este tema porque sí, yo en cambio Sí le engañas puedo ir, a la puedo, ciencia. puedo ir por la ciencia, pero también puedo ir por la filosofía, O puedo sea, ir es un por la fuckboy, religión. es un fuckboy. Soy un fuckboy con este tipo de temas, ¿no? Ok, De ahí. ok. Dime, básicamente, ¿qué es lo que más te gusta de la ciencia? O sea, ¿o qué es algo que te ha roto la mente últimamente, así? Ahorita estamos de introducción, ¿no? O sea, como que para Pero que empezamos fuerte. personas se sientan identificadas, como que, por ejemplo, no sé, escuché el gato de Schrödinger, que tú siempre lo mencionas, que es algo que, por ejemplo, a alguien le puede enamorar y como que lo puede introducir o algo así. Por ejemplo, yo te puedo decir, a mí filosofía me gustó cuando me empezaron a hablar de esta huevada del existencialismo, del nihilismo. Yo dije, chucha, qué denso, o sea, es formas de ver la vida que son muy densas, o sea, y que en realidad pueden tener totalmente sentido. O sea, por ejemplo, el existencialismo decía que estamos aquí simplemente por un abasto de suerte y nada tiene sentido, o sea, que simplemente tu vida no tiene un propósito mayor que el de sobrevivir, trabajar y hacer tus cosas y listo, te vas a morir y ya. Y es una forma de ver que tal vez puede ser Claro, real, un poco, ¿cachas? suena un poco cruda, pero puede ser la realidad. Puede ser la tranquilamente. realidad. Ajá. ¿Cómo fue tu primera introducción a la ciencia y la filosofía? Bueno, yo realmente te podría decir que soy más apegado a la ciencia. Más de la O sea, ciencia. si tú me dices, sí me gusta la filosofía, me gusta mucho abarcar en mis ideas y pensar y así, pero realmente mi corazón y mi amor se va hacia la ciencia. Hacia la ciencia. Hacia la ciencia, sí. Pero, o sea, ¿tú crees que esto es desde chiquito, o sea, desde el colegio? ¿O es algo que ya te pasó más de grande? Me pasó más de grande, pero mira que cuando estábamos en el colegio con el Alain, por ¿A ejemplo. ti te gustaba? A mí me física? gustaba la Ajá. física. Y era Sí, sí. cagado que te guste física con el Alain. Sí, Era un profesor que era de Cuba. de Cuba, era Y cubano. tenía así como Tenía, que frases. denle Bueno, denle una chico, galleta al señor Vázquez. una galleta, señor Baco, que no te prestaba atención. Ahí atrás de Francisco Yoa y Sebastián Vázquez, denle una galleta a los dos. Era cagado que te guste esa materia, la verdad, era muy cagado. Sí, sí, sí. Pero me gustaba porque te explicaba cosas del universo y de que aplican en la vida real normalmente. Muy Sí, sí, interesantes, es muy bacán, loco, es muy muy bacán. interesantes. O sea, yo creo que la física más me gustó cuando estaba en la ESPE y tuve como que esta materia de cosmología. Sí. Lo que tú dices, o sea, como que cuando empiezas a entender el universo y esas huevadas y la correlación directa que hay, te enamoras, o sea, si te A mí, gusta. bueno, tú me preguntaste que dónde nació mi amor real hacia la ciencia. Y yo creo que fue cuando comencé a estudiar aviación. Cuando comencé a estudiar aviación, muchos de los temas, obviamente, es la física, o sea, y la ciencia de por qué vuela un avión, el Claro. aire, que es un fluido. Y sobre todo hay factores bastante interesantes, como Bernoulli, el principio de Bernoulli. A ver. Que el principio de Bernoulli básicamente dice que cuando un fluido pasa por un estrecho, aumenta su velocidad y disminuye su presión. Ya. Eso, viéndolo así científicamente, dices, ¿qué chuchas? ¿Qué me estás diciendo? O sea, lo No. que se me viene a la idea es como una pistola de cómo es la compresión de la bala para que salga por un tubo. Es mayor, por eso sale tan rápido. Bueno, Sí, es de esa correlación, ¿no? sí, pero te la puedo dar algo más simple, porque quizás en la bala también aplica el carbón y la fuerza, Ya, y que hay tienes un una fuerza empuje, que le impacta, tienes ¿no? un Ajá. empuje bastante a considerar, ¿no? Que es muy fuerte. O sea, pero aparte de eso, por ejemplo, cuando tú estás regando el césped con la manguera y tú aplastas la boquilla de la manguera, le haces más chiquita y ves que el agua comienza a ir más lejos. Claro. Porque, o sea, porque tú reduces el espacio, entonces la Reduces presión entonces la presión durante ahí se hace más presión y sale más fuerte Claro, el chorro claro. del agua. Entiendo, pero o sea, hace totalmente relación a las armas. No sé por qué me dio la idea a las armas. Nunca había pensado de esa forma. Pero, por ejemplo, Una de las veces que yo utilicé la ciencia dentro de la vida real, porque yo había estudiado esto, porque, bueno, los tanques de combustible que están en las alas de los aviones bajan normalmente por gravedad y hay algunos puntos que utilizan tubos Venturis
para que el fluido, que en este caso es el combustible, vaya con mayor velocidad y que no sea solo la gravedad, sino que también Qué denso, o sea, es influya. como por mangueras. Es por mangueras, Qué exactamente. denso, para que sepan, ¿ah? Aquí, Es muy interesante. aquí temas de Sí, índole sí, sí, importante. sí. Y bueno, un día yo estudié aviación en Florida, entonces un día estaba en Clearwater, que es un lugar muy bonito allá, con unos amigos. Nos metimos al río, loco. Nos metimos al río, nos rentamos una de esas tablas de surf gigantes, se llaman longboards. Ujú. Esas longboards así, nos rentamos 2, entonces éramos 4. Yo y un amigo nos fuimos en una y otros 2 amigos se fueron en otras. Y que teníamos unos remos de esos de kayak. Así. O sea, pero iban en la tabla sentados. Íbamos iban en la así. tabla Ya. sentados, 2, y nos fuimos río abajo, loco. Y la corriente del río te llevaba y te llevaba, te llevaba. Y nosotros éramos estúpidos, éramos idiotas y dejamos que la corriente nos lleve. Ok. Pasaron, sin mentirte, unos 15 minutos. Cuando nos dimos cuenta, habíamos ya pasado una distancia bastante grande. Ya. Y teníamos que regresar a donde estábamos para regresar las tablas, porque eran rentadas y allá en Estados Unidos. Eso Pero es ¿y como muy caro. remando igual tenían que regresar? Y O- irse en contra de la corriente, No, hermano. imposible, cagado. Cagadísimo, hermano, cagadísimo. Tuvimos que bajarnos de las tablas y comenzar a nadar nosotros mismos mientras jalábamos la tabla Qué y denso, así. loco. Fue todo Muy un denso. drama. Y sí, o sea, pero sí tenían como que boyas así, o un Nada, chaleco, nada, hermano, nada. Y de hecho era un lugar donde habían serpientes, o sea, era completa naturaleza, loco. Ya. Y entre esas, en el río, cuando estábamos regresando en contra de la corriente, había un tronco bastante grande atravesado en el río. Ujú. Y lo que hacía es que separaba el río en 2 partes prácticamente. La una que te ibas por la parte del tronco y la otra que te ibas por el camino normal y la corriente del agua seguía fluyendo. Ujú. Entonces mis otros 2 amigos, ¿qué camino hubieras elegido tú? Si estuvieras ahí nadando con la tabla, sacadazo, ya has sacado la puta. A este punto, Claro. tú ya estás nadando media hora y te das cuenta que O solo sea, el has más avanzado. corto, el que yo supiera que es el más corto para llegar. Así sea más cagado, pero es el más corto. ¿Cuál era el...? O sea, el donde no estaba el tronco, básicamente no tenías ningún obstáculo. Entonces podías nadar Ujú. y pasar al otro lado. ¿Cuál Ese, hubieras elegido tú? ese, sí, creo. Ese eligieron mis amigos y no lograron pasar. La No. corriente era demasiado fuerte. ¿Qué había pasado aquí? El principio de Bernoulli, hermano. Y tú, pero tú, o sea, filosofaste eso. Sí, antes. sí, porque les vi y yo también intenté nadar por ahí y la corriente era tan fuerte que no podía, pero decía, qué raro, si en la otra parte del río Claro. yo pude nadar tranquilamente, pero en esta parte del río algo está pasando, ¿no? ¿Por qué es tan fuerte ahora Claro. la corriente? Oye, de pero o sea, no repente? entiendo, o sea, tus 3 amigos se fueron por el otro lado. No, Tú y tu amigo yo y mi hicieron amigo ir por el otro. estábamos viendo, también intentamos ir por el otro lado, pero la corriente era muy fuerte. Entonces analicé esta situación Ujú. y decidí irme por el parte del tronco. Obviamente fue más difícil, me tocó pasar la tabla por encima del tronco y todo, pero al menos lo logré. Mis amigos se quedaron otros 10 minutos intentando y la corriente era tal que no podía. Principio de Bernoulli, hermano. ¿Qué de eso? O La sea, corriente del agua era más fuerte y iba más veloz gracias a esto. para que veas cómo la ciencia puedes aplicarla para mejorar tu vida, básicamente, loco. Es Para increíble. solucionar a veces problemas de tu vida, sí. La filosofía, de hecho, también sirve para eso, loco. O sea, para tú generar una mente como que más consciente y tener más sentido común, por ejemplo, te sirve. O para tomar mejores decisiones cuando tienes algún problema, algún conflicto. Como en esta ocasión, esta es una idea muy vaga, quizás el ejemplo muy vago que le estoy dando, pero No, pero válido, súper válido. Muy loco, válido, o sea, súper válido. O sea, te podría salvar en alguna situación en la que tú estés en una corriente contra ti y te vayas a ahogar. porque en cambio la ciencia es algo 100% Exacto, comprobado, es exacto, exacto es una ciencia y no deja nada a la expectativa de qué será o así. Ujú. Entonces, de alguna manera, mentalmente, yo diría que la ciencia tiene ese gran factor que puede ser una cualidad o también una desventaja, dependiendo de cómo lo veas, Ujú. pero te da un poco de paz mental, ¿sabes? Como que si tú sabes que esto está comprobado matemáticamente, físicamente, científicamente, Como de que que te da una es así, seguridad. te da una seguridad de que no es gris, es blanco o es negro y punto, y se acabó, y ya, entonces Claro. puedes seguir algo más. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, el tú tener estos conocimientos de ciertas cosas científicos, Ujú. como lo vimos en el ejemplo de nadando en el Claro, río, sí, sí, te sí. pueden servir en algún momento. Y yo creo que también te hacen una persona un poco más culta, ¿no? Un Sí. poco saber sobre el universo, sobre de verdad enterarte qué es lo que está pasando
en el mundo en Claro. general, en el universo. En tu existencia En misma, tu sí. propia existencia. El hecho de entender tu existencia, cómo funciona y cómo sacas provecho de eso es fascinante. Y cada vez saber más, ¿no? Cada vez Claro. saber un poco más, porque imagínense, o sea, realmente la ciencia es la evolución del propio hombre. Ujú. Es como el hombre se ha ido dando cuenta de estos errores de, ay, el Ujú. fuego quema, Ujú. pero se puede utilizar para Ajá. cocinar. Hay el principio de Bernoulli, Ajá. hay las leyes de Newton, Ajá. hay las cápsulas de Tesla, o sea, Todo, ajá, es básicamente la electricidad, de cómo, o sea, a mí se me hace, ¿sabes qué es lo más denso que yo pienso de la ciencia? ¿Cómo llegamos de un punto de simplemente existir y tener conciencia a entender que existen átomos, cosas que ni siquiera las podemos ver y que son así microscópicamente invisibles? O sea, es muy fuerte, o sea, sí. que nuestro cerebro haya tenido esa capacidad De procesar de toda esa procesar todo información. eso, Que, loco. imagínate cómo somos de interesantes los seres humanos, que llegamos a darnos cuenta de cosas que no somos capaces ni de ver, Sí, pero que son 100% exactamente. comprobadas, Ajá, loco. Como tú dices exactamente. bien los átomos, loco. Bueno, aquí entraríamos a la física cuántica un poco. No, pero ya. La física cuántica, es introducción, es introducción. La física cuántica, van a escuchar mucho sobre la física cuántica. Sí, sí, Es un sí. tema que de verdad me apasiona mucho, me gusta Ajá, un montón. y lo que decíamos antes de entrar al podcast, que es algo que el humano que todavía como que no concibe el impacto que de verdad tiene, o sea, las connotaciones filosóficas que tiene la física cuántica es... Sí. Existe un mundo más abajo de nosotros que no conocemos, muchachos. Sí, sí, y con leyes completamente distintas, ¿no? Ujú. Un poco de introducción igual para la física Ajá. cuántica, ya que vamos Hay a hablar un- sobre esto. un tip así. Un poquito ahí, así. Una pizquita de sal ahí, así. Básicamente sería que las reglas que nos rigen en el mundo físico nuestro propio son completamente distintas a las reglas que nos rigen en el mundo cuántico. Ajá. Inclusive, bueno, los electrones pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo, pueden estar quietos, como pueden estar moviéndose a velocidades infinitas, así. Oye, ¿te acuerdas que yo te conversé de esa huevada de ese premio Nobel que se ganó en 1970 y algo, que era de cómo, del experimento de la doble rendija, de cómo las partículas, bueno, antes de ser partículas, porque se vuelven partículas cuando ya son observadas, antes de eso son ondas, pero actúan como les da la gana. Sí. O sea, no tienen una Un ley, patrón, no tienen patrones, sí. o sea, actúan como les da la gana. Y cuando el humano las observa, empiezan a actuar como las conocemos. Básicamente nuestra vista, o sea, No, nuestra existencia. Yo creo que es más como nuestra... El que nuestra nosotros... presencia en el... Exacto, el que nosotros seamos parte de la ecuación. Porque si no Influye- fuéramos parte de la ecuación, ellas estarían moviéndose, pero al momento en el que nosotros llegamos a la ecuación... Hay un montón de Ok. filosofías que nacieron de esta huevada, por ejemplo, que dice que nosotros somos como un videojuego, que tu mundo se va generando constante, tú vas como los chunks en Minecraft que se van generando mientras tú vas caminando. Sí. Puede ser tranquilamente así, porque básicamente lo que dice esta cosa es que una partícula empieza a actuar de una manera cuando tú la observas. Entonces, digamos, ahorita nosotros estamos aquí y Marte no sabemos cómo está pasando, pero lo observas y ¡tac! Existe Marte. Bueno, como si se programara. En ¿Cacha? base justo a eso, esto fue en la temporada de Einstein y todos ellos, Ujú. que Sí, 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 filósofos sí. y científicos súper extraordinarios. Einstein dijo una frase muy, muy bonita, loco, A ver. muy interesante al respecto de esto. A ver. Dijo que él era consciente de que estos factores físicos cuánticos están sucediendo, pero que él se niega a pensar que la luna no está ahí cuando no la ve. ¡Ah, qué fuerte! Sí, Fuerte. qué lindo, Oye, qué y lindo. atinada para el momento, la verdad. Sí, 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 Muy muy loco. lindo, la verdad. Es full denso, loco. El otro día me estaba leyendo justamente de la filosofía que ha partido de esta teoría. Y había un man que se desvalijó, o sea, había una persona que con este mismo experimento volvió a hacer el experimento, pero con un retraso de la observación. Entonces, básicamente lo que hacía es que estos manes es como que hacen eso, ¿no? Como que no le ven para ver cómo actúa y luego le ven. Y ya ven cómo actúa. Entonces, lo que hace este man es que la observación sea como que retrasada. O sea, que pase después de la observación. Ok. Y lo que pasa es sorprendente que el resultado es exactamente el mismo. Entonces, básicamente, nuestra observación no influye solamente en el presente, sino también en el pasado y en el futuro Wow. de las partículas. Wow. Y esto dio abertura a una filosofía más fuerte que dice que nosotros creamos nuestra existencia a partir de nuestra propia visión. O sea, que el humano se crea a sí mismo. Es muy denso, o sea, es muy Sí, fuerte, sí, sí, es sí. muy fuerte explicarlo. No, pero este es un tema filosófico ya bastante Sí,
fuerte y que yo creo que tomaría bastante tiempo abarcarlo, Sí, sí, pero sí. en realidad el que los propios seres humanos tengamos esta parte divina que nos acerque un poco a la divinidad, siempre ha estado ahí, loco, yo creo, Sí. siempre, desde O los sea, egipcios, y la eh, connotación de que somos el centro del universo. de que somos... yo creo que es un poco egocentrista del ser humano mismo. Sinceramente, si tú me lo preguntas, ¿tú dirías que el ser humano es el centro del universo? Yo te diría que no. No, yo tampoco, pero es lo que tenemos. No conocemos nada más afuera de nosotros. No Sí. conocemos nada más afuera de nosotros en realidad. Y hasta que no encontremos otra vida, estamos solos, así. ¿Solos? ¿Dirías que estamos solos? No, pero es lo que, o sea, es que yo también tengo que regirme A lo que en lo sabes, que a lo que veo y puedes ver. como, ajá. Pero, Pero como dice Einstein, no puedo negar que está ahí. Sí. exactamente, no, o sea, yo me niego a pensar que la luna no está ahí cuando la veo, pero me refiero más a un tema religioso. ¿Tú crees en Dios?